Para nosotros también hoy es el cierre de actividades de este ejercicio, por llamarlo de alguna manera, 2013-2014, y siempre usamos como excusa también esta última actividad para festejar el Día del Amigo, cosa que aquí en España no se entiende nada, pero en Argentina el día 20 de julio se festeja el Día del Amigo, que es el día que el hombre llegó a la Luna en el hemisferio sur. Sé que aquí nunca me acuerdo si fue el día posterior o el día anterior, pero el 20 de julio fue para el hemisferio sur, entonces bueno. Argentina, Uruguay y Brasil. Para el hemisferio sur, todo. No digo, pero el Día del Amigo generalmente. Ah, que se festejan estos días. Y lo de la Luna es cierto, acá en España se contó el 21 de julio, el día El después. internacional es el 30 de julio, Bueno, creo. Veo que acá tengo eruditos sobre el festejo de... No, tengo muchos amigos. Que agradezco la ilustración sobre el punto. Por eso, en realidad, como este proyecto que hacemos nosotros y este tipo de libros y de actividades que hacemos siempre tiene que ver con la amistad, ¿no? Son proyectos hechos en base a la colaboración desinteresada y por amor a la literatura y al arte de mucha gente que se suma y hace un aporte fundamental, ¿no es cierto? Y esta presentación y este libro no es un ejemplo distinto, al contrario, lo confirma. Es uno de los libros más de muchos que hacemos con Julio Ortega, una amistad de muchos años, que, bueno, con los que tenemos manía de los libros, siempre todas las amistades dan por resultado libros. Yo no sé cuál es el que hicimos primero, pero hemos hecho ya unos cuantos, y él nos propuso este libro que tiene que ver, él ya va a hablar, ¿no? Con Ecuador cuenta, obviamente, con el juego de la palabra, tanto que cuenta en el sentido de que existe y que cuenta porque son todo una recopilación de 37, ¿no? 38 autores, básicamente jóvenes, del Ecuador, muchos residentes de afuera, que realmente es una selección que literariamente a mí me pareció muy interesante, y que le agradezco mucho a Julio que haya pensado en nosotros para poder hacer este libro. El libro ya se presentó con la presencia de Julio en Quito, en la librería Rachuela, además, el mes pasado, ¿no? Creo que el 18 y 19 del mes pasado, y está aprovechando la presencia, la visita de Julio Ortega aquí, lo presentamos hoy aquí. Yo quería agradecerle públicamente a él toda la colaboración y el trabajo conjunto que venimos realizando durante tanto tiempo, y también agradecerle otra cosa que tiene que ver con la amistad, la participación de Consuelo Triviño en esta presentación, que digamos, yo no tenía esa recuerda, pero cuando nosotros teníamos el Centro de Arte Moderno en Argentina y todavía ni siquiera teníamos idea de instalarnos en España, en uno de los viajes que hicimos, la visitamos a Consuelo en Alcalá de Henares, cuando era en el Instituto Virtual Cervantes, que estaba ahí en ese momento, de la cual la conozco antes incluso de estar aquí, de haber elegido España para establecer el centro, así que son muchos años, los años pasan muy rápido. Así que bueno, nada más, volver a agradecerlo, y vamos a compartir un brindis, si quieren, por el Día del Amigo, por lo que sea, por la literatura, por todas las cosas buenas que la cultura nos puede dar. Y yo no le pregunté, pero supongo Consuelo primero, ¿no? Bueno, ¿Las mujeres primero? Sin que, a ver si nos tallan. Todo se inventó un naufragio de un barco. Espero que no nos tachen de machistas por el video, pero bueno, entonces vamos a las damas primero y primero Consuelo. Bueno, yo voy a decir pocas cosas, pero bueno, cosas que tengo muy frescas, porque justamente acabo de venir del Ecuador, donde Julio y yo hemos sido jurados del Premio Nacional de Novela 2013, y ha sido una experiencia para mí bastante impactante, porque yo ya conocí a Quito a través de una exposición virtual que habíamos hecho en el centro virtual, que no podíamos hacer nada en el centro de arte moderno, pero sí que podíamos hacer cosas en la red, y una de ellas fue conocer a Quito a través de sus monumentos, de sus personajes, de la historia. Y yo llevaba a Quito en el corazón desde hace muchísimo tiempo y tenía muchísimos deseos de conocer Quito, y luego me fui acercando a Ecuador. Aquí está María Amor, que es una excelente colaboradora y funcionaria de la Embajada del Ecuador,
con la que hemos hecho muchos proyectos con la antigua embajadora, hemos leído cuentos, hemos participado en una actividad intensa que hubo en la embajada mientras ella estuvo allí de embajadora. Así que poco a poco me he ido acercando a Ecuador y a Quito. Y Julio me ha dado la oportunidad de acercarme a su narrativa y en particular al cuento. La antología de Julio me llamó muchísimo la atención porque es una antología muy rigurosa. Es una antología muy rigurosa no solamente por la calidad de los trabajos que él ha elegido, sino además porque es impecable y porque hay cosas que nadie podrá reprocharle, como suele ocurrir en este tipo de trabajos, sobre todo en antologías de poesía en nuestros países, que normalmente llama mucho la atención la escasa presencia de las mujeres. 40 escritores, a lo mejor hay 3 mujeres, y te dices, pero ¿qué pasó? Es decir, menos de un 1%. Bueno, pues en esta antología no pasa eso. De 38 escritores que hay aquí, 11 o 12 son mujeres. Y todas son excelentes narradoras, y además la antología se abre con un cuento que a mí me parece un punto de partida bastante impactante de una escritora bastante joven. Este cuento es Matrioscas, de Marcela Rivadeneira, en donde se recurre a la metáfora, digamos, de las muñecas rusas para abordar el tema de la identidad y evidenciar el proceso de escritura también, como lo se definía paradigmáticamente Broderson en uno de sus textos sobre el cuento en América Latina, que es la imagen de la cebolla, que tú le vas quitando y quitando y quitando capas, ¿sí? Ese es el cuento, vas quitando y quitando capas y al final no queda nada. ¿Y qué es esa nada? Pues esa nada es todo. El cuento es esa nada y todo a la vez. Y eso es lo que pasa en este cuento de Marcela Rivadeneira, que me recuerda pues lo que es la esencia misma del género. Luego hay aspectos que se tratan ahí, como el tema de la desaparición, de la muerte, que ronda el universo de muchos autores y autoras en esta antología, y que también me recuerda a un cuento paradigmático que define el género, que es un cuento de Roa Bastos, que está en un libro de él que se llama Moriencias, y este cuento se llama Contar un cuento, y es un cuento donde un personaje va contando un cuento sobre la muerte que va ocurriendo en un lugar que él va describiendo en la habitación, se lo va contando a un auditorio, y resulta que descubre con horror que la habitación que describe, donde pasan las cosas, es justamente donde él está, y cuando él termina el cuento, muere. O sea, el narrador está muerto al terminar el cuento. O sea, que contar es de alguna manera es una cierta agonía que te acerca a la muerte. Y hay cuentos aquí que te recuerdan, digamos, ese tipo de planteamientos o de estructuras narrativas que definen el género. Y como en el caso de Onetti, por ejemplo, en La otra cara de la desgracia, donde se juega también a la disolución, porque el cuento de Marcela Rivadeneira, ella se va quitando las capas y las capas y las capas hasta ver qué queda de su identidad, luego borra la memoria y luego resulta que es que no queda nada y ella desaparece. Y esto me recuerda también al cuento de Onetti, La cara de la desgracia. La selección me gusta también por el carácter antiacadémico, porque hubiera podido elegir la taxonomía clásica, por regiones, por generaciones, por edades, pero no, aquí los autores están porque tienen que estar, y los temas son los que realmente van como dándole forma a la antología. Y el hecho de Marcela Rivadeneira es una de las escritoras más jóvenes, y sin embargo ella es la que abre el relato. No hay ni orden alfabético, no hay ni orden de nacimiento, ni nada, son otros parámetros los que elige Julio. Ahora hay un cuento que se llama Redoble de campanas en Madrid, que también plantea los temas de la identidad de Raúl Vallejo, y hay cuentos donde también se reinventan las tradiciones ecuatorianas, que también te recuerda pues, al cuento de Roa Bastos. En fin, se puede establecer más bien criterios a partir de los temas que se van abordando y encontrando puntos en común. Estos cuentos me hicieron recordar que Ecuador realmente tiene una gran tradición narrativa. Pensemos, por ejemplo, en Demetrio Aguilera Malta y en Pablo Palacios, que son los grandes narradores que fundan, digamos, la narrativa moderna. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, un cuento como El Choro que se vengó? O el hombre muerto a puntapiés, que explora distintos puntos de vista respecto a un hecho delictivo para dar cuenta de los laberintos del alma humana. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, por ejemplo, la geografía, la afiliación, las regiones, los temas identitarios trascienden y se va más a aspectos mucho más refundar el género y abordar
temas que van mucho más allá y que son pues humanos y que son pues muy contemporáneos también. Mención especial, por ejemplo, merece el cuento de Leonardo Valencia, que se lo comenté a Julio, que lo encontré ayer en la calle de pura casualidad y le dije, estos cuentos son maravillosos. El de Leonardo Valencia, que se llama Intimidad, donde el protagonista decide, como en el cuento de Marcela Rivadeneira, borrar los recuerdos, y es un cuento de amores, de desamores, que te ponen en evidencia lo imposible que es retener a la persona que quieres y cómo estos personajes intentan a través de la fotografía robar algo de su alma, o a través de las grabaciones de hay un personaje, tampoco les quiero contar mucho lo que pasa, que graba los orgasmos de sus amantes. Entonces, sí, es un cuento larguísimo sobre ese tipo de historias, pero en realidad lo que quiere es como quedarse con algo de la persona que al final pierde, y lo que quedan son esas grabaciones. Formas de robarle el talento y parte de la alma, que es lo que precisamente no se le puede arrebatar a las personas. Y el cuento de Leonardo Valencia me parece realmente magistral. Y casi todos tienen este nivel. Hay uno de Florence Papi, sobre el libro, así breve también, o sea, este es extenso, que es como una novela, el de Leonardo Valencia, y el de Solange Pape es breve, pero todos los cuentos son realmente de una altísima calidad literaria, así que Julio, de verdad me has dado una alegría muy grande porque me has permitido redescubrir el cuento ecuatoriano actual y ver que bueno que sigue pues esa tradición de sus grandes narradores y que se inscribe dentro de la gran tradición narrativa latinoamericana, porque el cuento en América Latina pues tiene un altísimo nivel. Lo que ocurre es que, por la razón que sea, yo le preguntaba a un amigo en una entrevista que le acabo de hacer a propósito de Cortázar, a Sosnowski, ¿no?, de si no cree que hay un prejuicio en las editoriales contra el género, porque los cuentos no se venden. ¿Por qué? A la gente no le interesa, a las editoriales no les interesan las antologías de cuentos, ni nada de eso. Y realmente es un género muy socorrido, que da mucho pie y que te vincula con la poesía también, ¿no? Pues es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quizá podríamos empezar por lo que dijiste sobre que los cuentos no se leen, porque hay un escritor americano que dice que los lectores compran libros muy gruesos, novelas muy gordas, para no tener que leerlas. Porque si compran libros muy breves, lo de cuentos tendrían que leerlos. O sea, sí, es un juego. Pedro Salinas, en el exilio, estuvo en muchos países dando conferencias: Colombia, Ecuador, Perú, y cuenta que en cada aeropuerto se encontraba con Carrera Andrade, el gran poeta ecuatoriano. Decía, pero ¿qué posibilidades tiene alguien de encontrarse con un poeta ecuatoriano en un vuelo? Porque había muy pocos, digamos. Pero con Carrera Andrade, que era diplomático, claro, se encontraba siempre. Hay una especie como de invisibilidad o desencuentro del escritor ecuatoriano, porque obviamente no ha habido un escritor ecuatoriano en el boom, digamos. Sí. Y casi todos los que conocemos pertenecen a la tradición de la novela de la tierra, el Guasipundo, clásico, o son escritores que han vivido en el exilio y pertenecen pues a una especie de literatura internacional. Pero curiosamente, como tú observabas, en los más jóvenes reaparece una experiencia ecuatoriana moderna, que es el exilio. Parece que la mayoría de estos, no la mayoría, pero buena parte de estos escritores viven en el exilio. No sé si se llama exilio todavía. No, creo que ya no. Exilio ya no es exilio, ¿verdad? No. Migrado. Son migrantes. Migrantes. Yo también soy migrante. Migrantes. Pero no ¿Y sé, tú? habría que inventar otro nombre, ¿no? Porque ya no somos ni exiliados ni migrantes. Ni trasterrados. Pasajeros. Nómadas. Transterrados. Trasterrados. Suertudos. Hay una cuentista aquí que tiene un cuento sobre una experiencia ecuatoriana de este transtierro, que está ella en un aeropuerto de un país árabe. Ah, ese cuento es Y para tomar un avión
tiene que tener un permiso de entrada al siguiente país y otro para el siguiente país de su ruta, de su pasaje. Y no se ha enterado que esos requisitos son fundamentales para moverse en las fronteras del mundo árabe. Y entonces tiene que pasar un día en el aeropuerto, 2 días en el aeropuerto, 3 días, y de pronto se da cuenta que podría pasar la vida entera como ecuatoriana indocumentada en un aeropuerto, ¿no? Y es interesante eso porque el aeropuerto sería lo que se llama hoy un no lugar, ¿verdad? Es un lugar de tránsito, todo se parece, pero claro, en uno de ellos podríamos pasar la vida, y si pasáramos la vida en un aeropuerto nos convertiríamos en fantasmas, claro, ¿verdad? Sin país, despatriados, digamos. Y es un cuento fascinante porque es una experiencia muy contemporánea de, digamos, de la experiencia sudamericana o latinoamericana en el mundo global. Porque se habla mucho de que la globalidad es la superación de las fronteras, pero quizá las fronteras no han hecho sino multiplicarse, ¿no? En la documentación, por lo menos. Yo he tenido la suerte de encontrar en los viajes siempre algún ecuatoriano. La primera vez que fui a México, que fue justamente, llegué a México el día que el hombre llegó a la luna, me encontré con Demetrio Aguilera Malta. O sea que lo conociste personalmente. Sí. Que era un típico exiliado latinoamericano, es decir, exiliado. Los exiliados latinoamericanos en los años 69, 70 por ahí, eran unos señores un poco taciturnos, que andaban muy lento, y que no sé por qué razón llevaban un paquete de papeles bajo el brazo. Entonces sería toda la documentación posible para que lo legitimen, ¿no sé? Pero este Aguilera Malta, que era muy agudo y muy sarcástico, vivía con una serie de fotocopias, documentos, no se desprendía, iba como con su casa de caracol, ¿no? Con esto. Me llamó mucho la atención eso. Después en Austin conocí a Alfredo Pareja Descansé, que era un señor más bien diplomático, de la clase alta quiteña sería, no sé. Y que había sido ministro, historiador, diplomático, y que iba a Austin porque tenía una hija casada con un profesor. Y era un señor elegantísimo, pequeñito, impecable, que era la historia viva del Ecuador. Cualquier cosa sobre el Ecuador la sabía él. He escrito varias historias. Y en un libro de viajes de Thoreau, este viajero inglés que escribe un libro sobre la Patagonia, pasa por el Ecuador. Y dice que conoce a Pareja, y que Pareja se parece a un coronel de la guerra civil del sur. Y en efecto, tenía un aspecto así como el coronel de unos bigotes blancos, como el coronel del sur, esa dignidad tremenda. Era un personaje interesantísimo. Y con él aprendí muchísimo de lectura ecuatoriana, porque sabía toda la historia de su literatura. Además tenía familia peruana, que es interesante. En París conocí a Jorge Enrique Adum. Jorge Enrique Adum, a quien llamábamos el turco. No sé si porque era de origen turco o porque le gustaban mucho las mujeres, pero le llamamos el turco. A lo mejor era libanés, pero como los que llegaron a América les dieron el pasaporte en Turquía, les decían turcos. Pero estos escritores, ¿qué género practicaban? ¿Eran novelistas, ensayistas? No eran cuentistas, novelistas. Bueno, Adum era poeta, pero intentó escribir una novela también. Julio, que sé por Luis Fayad que la mayoría de los libaneses que emigraron a Colombia por la guerra tenían que pasar por Turquía, y como se quedaron sin territorio ni nada, Turquía les daba pasaporte. Entonces por eso en Colombia les decían turcos, pero son libaneses. Lo que pasa es que tenían pasaporte turco. Pero todos los libaneses en el Ecuador Claro, eran turcos. ¿ves? Porque llegaban con pasaporte turco. Tenían que pasar por Turquía y les daban el pasaporte. Pero también en América Latina le decimos turco incluso a los judíos, ¿no? Sí. Porque es un genérico. Y en Estados Unidos, en el padrino se le llama a uno de ellos, es siciliano en realidad, pero le llaman el turco por el aspecto que tiene, completamente del norte de África. Si el turco es un genérico. Exacto, es un genérico. Por ejemplo, a Saer Ajá. le llamamos el turco. Hasta que hizo famoso el esposo del turco, claro. Pero bueno, este Adum era un tipo muy escéptico, muy divertido, irónico, que escribía unos poemas muy largos y como surrealistas y terrestres, bastante bueno. Y se vino a vivir y murió aquí, ¿no? En Quito, quiero decir. Después tuve la suerte de tener correspondencia y descubrir a dos escritoras extraordinarias ecuatorianas, que son Gilda Holst
y Liliana Miracle, y las dos viven en Quito. Y las dos salieron de un taller de literatura de Donoso Pareja, Miguel Donoso Pareja, a quien conocí en México en ese primer viaje, y era director de un suplemento literario de un periódico de México. México era como la capital mundial de los suplementos literarios. Uno se despertaba un domingo y habían 7. Una cosa impresionante, ¿no? Aquí hay 3. Entonces, claro, había que leerlos todos, porque todos eran diferentes. Y Miguel hacía el mejor. Y era muy generoso. Nos conocimos, no sé cómo, inmediatamente me invitó a colaborar. Naturalmente escribía yo ahí todos los sábados o domingos, no me acuerdo. Y él se vino a vivir a Quito, se fue a vivir a Quito, estoy como en Ecuador, el tiempo verbal ecuatoriano. Y allí hizo un taller literario que fue muy famoso, donde estas dos escritoras buenísimas salieron de este taller, ¿no? Pero tenía otra característica, que es que siempre enviaba fotocopias de los textos ecuatorianos que creía que a uno le podían interesar. Yo recibía cada mes un montón de fotocopias de distintos cuentos. Pero en esa época hacía algunas antologías, y hice una en el siglo XXI que se llama El cuento latinoamericano del siglo XXI, y allí incluí estas dos escritoras, y es la primera vez que salen fuera de Ecuador publicadas, y realmente excelentes. Si no los han leído, vale la pena realmente. Entonces, ahora Gilda hace un taller literario en Guayaquil, y Liliana Miraglia no quiere publicar, no quiere asistir a ninguna actividad pública, literaria, y tiene una actitud de crítica pasiva, pero muy intensa y activa en realidad, porque es una especie de artista, diríamos que la sociabilidad literaria le parece pues una trampa de la literatura. Entonces tiene esa fuerza, digamos, de ser solitaria, ¿no? Y sigue escribiendo, y en este libro aparecen unos textos nuevos de ella. Me mandó varios, ¿te acuerdas? Que eran casi demasiados y seleccionamos por la mitad. Varios, sí. Pero quedaron varios pequeños. Entonces con ese linaje ecuatoriano, digamos, yo siempre tuve curiosidad por la literatura ecuatoriana. Y una vez, hablando, conocí a Javier Vázquez, que es seguramente el mejor escritor ecuatoriano, que estuvo aquí presentando un libro que le hicimos. Me di cuenta de una cosa que era interesante, que es que Ecuador tenía un problema muy serio, la geografía. Está condenado a ser a ser definido por la línea ecuatorial, ¿verdad? Y que la geografía ha pesado mucho en su literatura, en su cultura y también en su aislamiento. Entonces pensé que hay que sacar al Ecuador del Ecuador. O sea, del Ecuador con mayúscula, del Ecuador con minúscula, ¿no? Y que sacarlo, el único modo de hacerlo es a través de la literatura. Porque la literatura no es una genealogía que nos lleva hacia atrás, a las raíces, a la identidad, como se decía antes, sino más bien un proyecto de porvenir. La buena literatura es prospectiva, o sea, nos crea un horizonte nuevo, de respiración, de diálogo, de imaginación, de libertad, ¿no? La literatura nos hace más libres. Además, en la literatura ecuatoriana, verifiqué una hipótesis mía de trabajo, que es que siempre hemos hablado del problema de la identidad latinoamericana, pero en realidad nunca hemos tenido un problema de identidad, hemos tenido un exceso de identidad. Los latinoamericanos son excesivamente Tocamos demasiado identitarios, un énfasis de la regionalidad. Y entonces pensé en una cosa obvia, que en el pasado la identidad la daba la nación, la región, la raza, la clase social, la ideología, la familia, todas cosas muy tradicionales que condenan al sujeto a ser una persona melancólica. Porque si uno se cree que su identidad viene de una clase social, o de una raza, o de un país, realmente es una autodefinición muy melancólica, ¿verdad? Y más si es una región pequeñita, dentro de otra región más pequeña. Y descubrí, entre comillas, es obvio, que la literatura latinoamericana a partir del boom nos propone que la identidad del sujeto latinoamericano está en la cultura.
está en la cultura. Porque la cultura, y sobre todo la literatura, que es el lenguaje, nos abre horizontes de respiración, nos permite respirar más allá de la geografía y de estas condenas fatales, que son esta lista de fatalidades que he dicho, a la cual hay que añadir las pestes ideológicas del español en América Latina, que son el machismo, el racismo y el clasismo. ¿Cómo se puede vivir con esas pestes? Imposible, ¿no? Gracias a la literatura adquirimos nuestra libertad. Yo creo que eso se siente aquí, ¿no? Se siente ese aire de respiración de alguien que sale de esos condicionamientos del sujeto, y en la literatura, en el lenguaje creativo, empieza a reconocer su capacidad de libertad. Yo quería hacer una anotación que se me olvidó, porque siempre tiendo a olvidar las cosas que hago, como que borro todo. Pero quería recordar a mi colega María Ángeles Vázquez, que también estuvo invitada a esta mesa, porque justamente pensando eso que tú piensas, se nos ocurrió hacer un monográfico dedicado a la literatura ecuatoriana. Y en la revista Omnibus, pues pueden ustedes entrar en internet y encuentran ahí una selección de narradores, de poetas, de artículos que hicimos con muchísimo cariño, con el deseo de visibilizar también al Ecuador y su narrativa. Nos ayudó pues Lucido Corral, gracias al cual pues pudimos conocer a Javier Vázquez y a Solans Pape y a un montón de gente, y pues, todo se fue ampliando, y también por eso conocí a Vázquez. O sea, simplemente porque se nos ocurrió que teníamos que visibilizar la literatura ecuatoriana. Terminaste el jurado de claro, novela. sí, pues acabé de jurado del Premio Nacional de Novela, o sea, porque es que son como redes. Cuando pienso que es como la generosidad intelectual que creo que tú tienes, Julio, y por lo que te agradezco muchísimo porque puedo dar fe de eso, que cuando se hacen las cosas desinteresadamente, por el puro cariño, por el afecto, pues mira, eso va generando cosas que tú no te imaginas. O sea, no esperábamos ganar nada a cambio, pero se han abierto las redes y luego pues acabamos siendo una gran familia, porque hicimos la narrativa colombiana y ahora estamos con la narrativa argentina. Hemos ampliado y ampliado redes porque nos interesaba visibilizar gente que de otra manera no tiene oportunidad. Y Ecuador pues prácticamente no existía, y entonces pues nos propusimos que teníamos que hacer un monográfico para mostrar y también que buscar escritoras, ¿no? Porque normalmente es hiriente cuando te presentan una antología con 40 poetas, de los cuales 3 son mujeres. Esto no te lo puedes creer, porque hay gran cantidad de que escriben. Entonces, pues bueno, termino eso pues para recomendarles en la red, pues pueden tener el especial Literatura Ecuatoriana, revista Omnibus. Estás compitiendo con la edición, ¿eh? No, porque son dos cosas diferentes. Aquí esto lo podéis tener ya. Este es por amor al arte gráfico. Sí, al libro, el amor al libro. Esto es el mundo real, que es Sí. igual, ¿no? Que tangible. es el más gratuito de los amores. El tangible, sí, no, aquí se invierte y hay que poner mucho amor para sacar un libro, claro que sí. Sí, sí. Bueno, gracias. A tomar una copa, ¿no? Sí, bueno, espera, no es obligatorio, pero me parece que corresponde que le demos la posibilidad a ustedes De de preguntar. que quieren hacer un comentario o preguntar algo antes de que vayamos al video. En el fondo lo que teníamos pensado ya de entrada, pero bueno. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta o algún comentario o algo? Es interesante el tema de por qué, además es cierto, tanto el cuento como la poesía son géneros que no se leen o que no se accede a ellos. Entonces yo, por la experiencia, posiblemente desde el teatro y desde la poética, veo en este momento en Argentina, en Córdoba, cuando yo voy para allá, que cuando se vuelve a la viejísima, milenaria tradición de leer o de contar cuentos, por vías, ya sea por radio, ya sea por talleres, ya sea por encuentros, a la gente le fascina. Sí, es verdad. Sí. Entonces, ¿qué es esto? Un problema de las editoriales al uso, que no quieren arriesgar, porque no hay amor al género, en este caso, porque dice, ¿quién los va a comprar?
con la poesía pasa lo mismo y con el teatro otro tanto, lo que pasa es que el teatro se impone por otras razones, pero que por ejemplo, si te voy a regalar un libro por tu cumpleaños, no te regalo un libro de cuentos, te regalo una novela gorda. Exacto. Si no, bueno, entonces eso es una cuestión dirigida, sí, porque si nosotros volvemos a la época milenaria de contar cuentos, ya sea en la plaza o estilo Boccaccio, juntarnos a hacer jornadas, y yo estoy segura que la gente asistiría y que saldría encantada. Con ella hay ese proyecto tan lindo de Personas Libro, que son personas que cuentan cuentos. Claro, Digo, los cuentacuentos. Y es maravilloso, ¿no? Porque cautivan. Porque además también saber contar un cuento hay que tener arte para saberlo contar. Yo escucho un programa, perdón, y ahora termino, cuando estoy en Argentina, cuando estoy en Córdoba, un programa de Radio Nacional que lo lleva una excelente persona, productora, literata, y en todos sus programas cuenta un cuento de autor vivo cordobés. también en National Public Radio en Estados Unidos hay un programa, por lo menos una vez por semana. Una vez, esto también. Por lo menos el cuentista, el autor está allí y lee un cuento. Y después se comenta ese cuento, un grupo de gente comenta. Bueno, y yo escucho después, lo escucho pero es que me quedo a propósito, no solo porque me interesa el programa de ella y los datos que da y cómo lo lee al cuento, cómo lo cuenta la locutora, la que lleva el programa, sino luego la gente, la cantidad de gente que llama para volver a saber de quién es el cuento porque o no lo pillaron el nombre del autor o para saber qué otro cuento tiene. Ahora en la página web de la radio están los apps, ¿no? Y se puede escuchar todo de nuevo. No sé si esa radio tiene también. Debe tenerlo, pero se ve que bueno, hay gente que a lo mejor no lo hace eso y quieren, les interesa y hablan sobre lo que han escuchado, demandan ese tipo de acciones literarias, digamos. Yo quería hacer un comentario, mi impresión es que no conozco con detalle los otros países de Latinoamérica, pero digamos comparado con Argentina, me parece que España tiene un problema particular con el cuento. El cuento goza de mucho más difusión, prestigio en Argentina que en España. Bueno, con la tradición que tiene. Por eso, por la tradición y porque además el escritor más prestigioso que tenemos ha escrito cuento y no ha escrito otra novela, que es Borges, ¿no? Claro. Entonces, creo que España es un tema, porque Cortázar y muchísimos cuentistas que tienen la tradición, ¿no? Aquí en España yo creo porque la literatura española contemporánea tiene menos tradición de cuentos. Indudablemente hay escritores que escriben cuentos, los actuales escriben cuentos. Sí, bueno, pero no es el grueso de la producción, ¿no? Por eso yo creo que sin embargo, no es el género de exploración que tenemos de falta. Se habla del auge de la minificción, ¿no? Y en antologías ¿De la qué? De la minificción o de microrelatos. Sí, hay mucha minificción. Y en ese sentido en América Latina también se publican, se habla mucho de minificción o de microrelato o no hay tantas antologías. Sí, mucho. Sí, muchísimo. Monterroso tiene Claro. seguidores. Claro. además, Y Arreola. Y como antecedente, Borges... Arreola tiene un cuento que es de un perro que dice, a veces por cumplir ladro a la luna. Es maravilloso. Hay una antología que hicieron Borges de Bioy que llamó Cuentos Fantásticos y Extraordinarios. Breves Cuentos breves y extraordinarios. Cuentos breves y extraordinarios también que marcó un tema. Pero creo que no está tanto... Aquí los cuentos los cuenta Belén Esteban. Claro. Tenemos a Loy Tizón. Bueno, pero que Villas tiene esas texticos breves que son maravillosos. No, digamos, hay, y Molina también ha escrito cuentos. Pero microrelato un poco. Sí, pero además creo que el cuento se ve como algo marginal que escribe un novelista. Sí. Lo que Claro. no, digamos, En América Latina no es así porque Rulfo es tan gran cuentista como gran novelista. O sea, es que las dos cosas Y eso que tienen el Conde Lucanor. Cortázar igual. El Conde Lucanor probablemente sea los mejores cuentos nunca. Pero porque acá se está confundiendo la narración corta con la narración infantil por un lado, la narración exótica por otro. Podemos ir a los ejemplos de Edgar Allan Poe, que sabe hacer no una novela, sino una micronovela, con humor y con espíritu policíaco, tipo los cuentos que narraba Borges en el Aleph, el cuento más pequeño del mundo, los dos reyes y los dos laberintos,
y hacerlo con humor y hacerlo asequible al público sin pensar que están yendo al infantilismo por un lado o al exotismo por otro. Pero ahora en España hay dos mujeres cuentistas buenísimas. Mercedes Severian, una de ellas, excelente. Y la otra es Marina Pérez Agua, muy joven, malagueña. ¿Te acuerdas de Marina? Sí. Que tiene un libro que se llama Desraízame, que es un cuento contra el padre. El tema es... También es que aquí ha habido muchos talleres de cuento. Aquí se ha creado una gran cartera. Páginas de Espuma, por ejemplo, tiene muchísimas antologías. Y ha habido 30 años de talleres de cuento más o menos en donde han surgido otros narradores, ¿no? Creado por una argentina. Sí, Claro, obligado. claro, es el primer taller literario serio. Claro, estoy pensando en eso. O sea que el cuento es un cuento argentino. Sí. Es nuestra tradición de vivir del cuento. Totalmente. Bueno, Volviendo a Ecuador, por una otra pregunta, la poca difusión que está teniendo estos autores se debe un poco a la limitada editorial, línea editorial que hay. seguramente, aunque están en muchas editoriales. ahora los ecuatorianos están en todas las ferias. Hay ferias dedicadas a la literatura ecuatoriana en Venezuela, en Perú, Sí. en Cuba, en México. México. Saben mucho ahora los jóvenes. Y yo creo que van a seguir en esa... Sí, sí. Lo que pasa es que yo como no entiendo mucho estas cosas, pero es dinero lo que se mueve. Cuando se dedica, por ejemplo, Ecuador, país invitado a la Feria de Guadalajara, pues ese país tiene que pagar mucho dinero, mucho dinero. Entonces hay que invertir para eso. Bueno, bien. Muchas gracias Julio, Encantado. gracias Consuelo. Gracias. Vamos a compartir un brindis. Feliz día.